Buenos días compañeros y compañeras de El Ciudadano y bienvenidos al nuevo episodio de Voces sin Fronteras. Hoy vamos a hablar sobre la República Hermana de Ecuador. Por supuesto, el crisis político que culminó en la muerte cruzada, el mecanismo a través de que el presidente de la derecha, Guillermo Lasso, disolvió la Asamblea Nacional y, bueno, se apropió de los poderes extraordinarios y ejecutivos. Mientras tanto, el Centro Nacional Electoral ha anunciado las elecciones para el 20 de agosto de este año, elecciones anticipadas. Este tremendo cambio político en Ecuador ya ha sido un resultado de meses, en meses de diferentes movimientos políticos en Ecuador, casos de corrupción en el gobierno de Lasso y, por supuesto, como recordamos, las protestas por parte del movimiento indígena durante el año pasado. Bueno, para hablar sobre el clima político hoy en este país andino y también sobre las elecciones anticipadas, hemos invitado a nuestro amigo Amaury Chamorro, un gran analista geopolítico que ha trabajado durante muchos años en muchos países de América Latina y tiene así mucha experiencia también de análisis de Ecuador. Tiene mucha historia con Ecuador. Amaury, bienvenidos. Bueno, soy ecuatoriano. Sí, brasileño ecuatoriano. Ecuatoriano brasileño, así es. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todas y a todos que nos ven. Es un gusto enorme estar aquí contigo nuevamente, siempre con El Ciudadano, que es un canal fundamental para el discurso contrahegemónico, ¿no? Que permita los pueblos de nuestro continente tener una voz directa para poder dialogar y construir un nuevo mañana. Bueno, el placer es nuestro, Amaury. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo hemos llegado aquí? Pues, ¿nos puedes dar un breve resumen de del proceso judicial contra Lasso por el tema de corrupción y el uso de bienes públicos por parte de sus familiares? Bueno, la verdad, Lasso viene de un gobierno fallido en el sentido de su gestión como presidente de la República. El país nunca ha vivido un caos como está viviendo ahora, una crisis económica brutal, al mismo tiempo que se transformó el país por primera vez en su historia en un narcoestado, ¿no? ¿Por qué un narcoestado? Porque el presidente de la República, las fuerzas del orden, el sistema judicial, la fiscalía ya no tienen prácticamente ningún poder sobre el país. Están todos permeados también por la fuerza del dinero y de la violencia del narcotráfico. Y la población está a merced de las disputas y de la violencia de los carteles de afuera y del Ecuador, que básicamente son como socios, ¿no? Entonces hay una guerra civil dentro del país por el control del narcotráfico, de la salida de la coca de Colombia, recordando que nunca en la historia de Colombia se produjo y se exportó tanta cocaína como hoy. Gran parte de eso ahora sale por el Ecuador y también con una economía dolarizada permite que esos dólares se queden en el país y se lave mucho del dinero del narcotráfico de Colombia, se lo lave en Ecuador, bancarizándolo. Mira tú qué coincidencia, ¿no? Hay una facilidad, ¿no? Porque obviamente tú vendes la droga en el mercado internacional en dólares, en Colombia se usa pesos, no dólares, entonces lavar ese dinero se te hace un poco más difícil, no obstante en el Ecuador, que la economía es dolarizada, entonces se hace un poco más fácil y ya hay informaciones al respecto. Entonces, el Ecuador se transformó en un narcoestado, el presidente de la República, por incapacidad y también porque no le importa, ha dejado el país en manos de la violencia, con una situación económica terrible y prácticamente perdió la capacidad de gobernar. Y a su vez sabemos, eso ya viene desde antes, siempre ha habido la información de que Lasso, no la información, son hechos, Lasso tiene offshore, cosas que él no podría haber ni siquiera participado de la presidencia de la República, porque la ley en el Ecuador prohíbe que las personas que se candidaticen, que sean electas por el voto popular, e inclusive los funcionarios del Estado, tengan empresas fuera del país, como paraísos fiscales, ¿no? Para lavado de dinero y todo. Entonces siempre se ha sabido que Lasso
ha actuado en eso. Y ya el último año ha habido muchas denuncias de corrupción, inclusive de su familia, del entorno del presidente, que inevitablemente llevó a una investigación y que en el Parlamento se le abrió el juicio, un juicio político para justamente investigar y condenarlos. Todo caminaba para condenarlos justamente por hechos de corrupción gravísimos en el país, más que comprobados, sale su propio gobierno permitió que se supiera la verdad. Y él, para evitar el ser condenado en un juicio político por el Parlamento ecuatoriano, él decidió aplicar lo que en el Ecuador se llama la muerte cruzada. La muerte cruzada es un mecanismo que surge a partir de 2008 con la Constitución de Montecristi, que es un mecanismo de defensa de la democracia, yo diría, porque permite que el presidente que el presidente pueda emitir un decreto disolviendo el Parlamento, claro que tiene unas causales, y a partir de eso él abre a nuevas elecciones que tienen que ser realizadas 3 meses después. No obstante, no es que él destituya el Parlamento apenas, él también es como que se autodestituyera, se acaba su gobierno. Él tiene 3 meses más de gobierno hasta una nueva elección y después del resultado electoral él tiene 3 meses más de gobierno. Entonces, Lasso aplica a eso. Hay una denuncia por parte de algunos sectores indicando de que es ilegal, inconstitucional. No obstante, yo creo que políticamente es un absurdo querer discutir que él se quede para ser condenado. Ya de una vez que salga, que se llamen elecciones y que los poderes, las fuerzas populares puedan elegir un representante o una representante que realmente tenga la capacidad de gobernar y la voluntad y el compromiso de sacar el país adelante, sabiendo que va a haber una gran dificultad. Entonces, lo que ocurre es eso. No fue un golpe de Estado. Y ya también hay una otra, yo no considero un golpe de Estado, obviamente, no tiene ningún sentido ese relato. No entiendo por qué algunas fuerzas dicen, no, que se quede para el juicio político, ya de una vez que salga. El tipo es un mediocre, es un corrupto, es un hombre que tiene las manos llenas de sangre porque es un irresponsable, porque ha permitido que en el Ecuador se instale el narcoestado. Esa es responsabilidad de él. Recordemos que anteriormente, pese a que Colombia provee casi que el 90% de la cocaína del planeta, el Ecuador nunca había vivido un caos de la violencia como se está viviendo ahora. Y eso es resultado del gobierno de Lasso, o sea, nada más que eso. Entonces, a diferencia, y haciendo un comparativo, nosotros habíamos hablado sobre eso también anteriormente con Perú, ¿no? El presidente que realmente Pedro Castillo sufre un golpe de Estado, porque en Perú también existe el mecanismo que el presidente puede destituir al Congreso. No obstante, no se autodestituye. Él destituye el Congreso y se convocan elecciones para sustituir a los congresistas que habían sido electos anteriormente. También tiene sus causales y todo. No obstante, él destituye el Congreso y las fuerzas militares, obviamente los grupos de poder, no aceptan o fingen que no tiene legalidad su decisión, no obstante sí tiene legalidad, y inmediatamente lo declaran, lo meten preso, ¿no? Lo enjuician y lo meten preso, una cosa terrible, y él está detenido, y fue un golpe de Estado lo que ocurrió en Perú, a diferencia de lo del Ecuador. De verdad, sí, es muy interesante realmente ver la comparación y también la reacción de varias fuerzas políticas, los de la derecha, como ellos han reaccionado a esta iniciativa de Lasso y cómo ellos reaccionaron cuando esto pasó con Pedro Castillo en Perú. Ahí está. En Perú sí fue un golpe de Estado, el presidente intentó un golpe de Estado, y en Ecuador fue legítima su decisión, ¿no? Ahí se ve la doble moral, siendo que los dos actuaron en su momento dentro de la ley, lo que dice la Constitución. Sí. Ahora, me gustaría hablar un poco más así sobre este mecanismo. Tú me mencionaste que básicamente Lasso se queda en poder durante los próximos 6 meses, sí, pero sin la Asamblea Nacional, sin la Asamblea Nacional como algún tipo de filtro o check, ¿sabes? Pero, ¿qué significa esto exactamente para Ecuador? Pues, ¿cree que Lasso intentará implementar cambios políticos y económicos radicales para favorecer al FMI y grupos comerciales? El Ecuador ahora se transformó estos próximos 6 meses en un estado absolutista. O sea, el Lasso ya no tiene el filtro, ni el control, ni la fiscalización de su propia asamblea. Entonces, de la asamblea del país, del Estado ecuatoriano, y en la Asamblea Nacional. Y en este momento él prácticamente gobierna solo. Hay que estar muy atentos a una posibilidad y una gran posibilidad de inicio de privatización, aprovechar estos 6 meses para vender todo lo que se pueda vender, inclusive esto sobreendeudar el país
Recordemos que el Ecuador, y es impresionante, ahora el presidente de la República tiene la capacidad de hacer lo que le dé la gana con el país, y la población tiene, los medios de comunicación no se les puede pedir mucho, son todos apoyadores de Lasso. La gran parte de los medios de comunicación han sido muy conniventes, ¿no? con Lasso, recordando que el Banco de Lasso es uno de los mayores auspiciantes de la televisión y de los medios privados del Ecuador. O sea, para quien no sabe, Guillermo Lasso, el presidente del Ecuador, él es dueño del segundo banco más importante del país y es uno de los principales inversionistas en publicidad. Entonces tú ya puedes imaginar el cariño que le tienen al presidente de la República. Entonces, en este momento, lo que nosotros debemos entender y tener mucho cuidado es acompañar a que el presidente de la República no regale, privatice el país, lo que resta de país, y a su vez no sobreendeude el Ecuador con las organizaciones multilaterales como el FMI, por ejemplo, perdón, porque él puede hacerlo prácticamente sin ninguna fiscalización. Entonces, esa es una situación muy complicada, y obviamente ahora supuestamente los organismos de control, la Fiscalía, Contraloría, supervisionarían el trabajo, la actuación del presidente de la República, solo que también sabemos que han sido muy conniventes y muy funcionales a los intereses de la derecha ecuatoriana en nombre de Guillermo Lasso. Bueno, ahora me gustaría hablar sobre el tema de la oposición al gobierno de Guillermo Lasso. Y el principal partido, la principal coalición de la oposición es la Revolución Ciudadana, que durante los últimos meses conquistó muchos espacios políticos importantes en varias regiones y ciudades del país, particularmente la prefectura de Guayas, ciudad de Guayaquil y, por supuesto, capital de Quito. Ese tipo de resultados ellos nunca consiguieron ni siquiera durante la presidencia de Rafael Correa. Pero, ¿qué dice esto sobre la manera en que la gente común, la gente cotidiana percibe las políticas y el legado de la Revolución Ciudadana y también de Rafael Correa? Bueno, lo que tú dices es cierto, ¿no? Haciéndole un alcance, digamos, a las y los ciudadanos que acompañan aquí en nuestra conversación. Hace poco en el Ecuador ocurrió una elección que en Ecuador le decimos seccionales, son las elecciones para las autoridades, para alcaldes o alcaldesas y prefectos, prefectas, también a concejales de las ciudades y las juntas parroquiales. Entonces, la Revolución Ciudadana arrasó en esas elecciones, ganó por primera vez, inclusive le quitó al Partido Social Cristiano, el principal histórico partido de la derecha ecuatoriana, le quitó el control de Guayaquil. Pues, después de más de 20 años, Guayaquil deja de ser gobernado por el Partido Social Cristiano y por primera vez es gobernado por la Revolución Ciudadana. O sea, Rafael Correa logró algo que nunca se había logrado, como tú dijiste, ni siquiera en su gobierno, ni siquiera cuando él en su mejor momento, en el 2014. Es más, tuvo un revés electoral muy grande. Él perdió las elecciones, perdió Quito inclusive, y no ganó Guayaquil, y perdió un montón de capitales, perdió provincias, las prefecturas, y en este momento recupera casi todo el país. O sea, la gran mayoría de la población ecuatoriana en este momento ya es gobernada por alcaldías y prefecturas que están bajo la insignia de la Revolución Ciudadana. Eso es muy importante, porque eso permite, obviamente, a que la Revolución Ciudadana se mantenga. Eso es muy importante para entender el escenario y el escenario político electoral en este momento. La Revolución Ciudadana, como ya lo ha venido siendo desde un comienzo, es la principal fuerza política del país. O sea, no ha habido en la historia del Ecuador una fuerza política que haya tenido tanta capacidad electoral de vencer elecciones y haber gobernado durante tanto tiempo y haber tenido durante su gobierno una estabilidad política y económica fundamental para, en ese entonces, haber logrado indicadores impresionantes de desarrollo humano. No obstante, últimamente la Revolución Ciudadana también fue muy afectada por la persecución que ha sufrido en relación utilizando los mecanismos del lawfare. Eso ya lo hemos conversado muchas veces. Y elige a Lasso. Lasso gana la elección contra Andrés Arauz en una segunda vuelta. Y ahora, muy extrañamente, y eso es interesante entender, Lasso en la elección seccional no lanza ningún candidato. O sea, yo nunca había visto eso en toda mi experiencia trabajando en muchos países. Es que el presidente de la República gana una elección, al año siguiente tiene una elección seccional, una elección local, y él no lanza ningún candidato.
Entonces, es interesante y es interesante entender que todo el voto, y ahí sufrió un mecanismo muy interesante, porque todo el voto contrario al presidente, el voto de castigo a Lasso por su gobierno nefasto, se le fue al único partido que ha sido constantemente, por lo menos públicamente, oposición al gobierno de Lasso, que ha sido la Revolución Ciudadana. Todos los demás partidos han estado y no han estado públicamente con Lasso. Entonces, la sociedad civil, de alguna manera, el Estado ecuatoriano, la sociedad ha visto la posición de oposición de la Revolución Ciudadana en relación a Lasso y le dio el voto. En muchas ciudades se ganó por primera vez y provincias también la gestión, ¿no?, de la Revolución Ciudadana las gobernará. Entonces hubo un voto de rechazo hacia Lasso que favoreció sensiblemente al resultado electoral de la Revolución Ciudadana. Y ahora en este momento, la Revolución Ciudadana sin duda alguna entra muy fuerte a la elección. No obstante, la Revolución Ciudadana por sí misma no es suficiente, según mi análisis, para ganar una elección en este momento. Yo creo que hay una oportunidad de que las fuerzas de izquierda, las fuerzas populares, pudieran crear un gran frente entre los sectores indígenas, entre la Revolución Ciudadana y aquellos otros partidos y movimientos y organizaciones de base que de alguna manera tienen diferencias. Eso es muy interesante. Yo no he visto en ningún país de América Latina que las organizaciones de base y algunas organizaciones como el peso, por ejemplo, del movimiento indígena, esté tan dividido, tan fracturado en relación a la asociación o el trabajo conjunto con un partido, con el principal partido de izquierda, ¿no? Es como pensar en Brasil que el MST y el PT estuvieran absolutamente quebrados, ¿no? O sea, en sentido de sus relaciones. O que nosotros tengamos la Confederación Obrera Boliviana en absoluta ruptura con el MAS. Entonces, es difícil entender, pero en el Ecuador existe eso. Hay una ruptura muy profunda entre las relaciones del movimiento organizado indígena y la Revolución Ciudadana. Lo que si se trabajaran en unidad, eso fuera espectacular. ¿Por qué? Porque seguramente las fuerzas populares, ese gran frente de izquierda, ganaría en primera vuelta. No habría chance de que la derecha de ganar esa elección. Y lo preocupante ahora en este momento, Denis, es que la derecha tiene un candidato que es desconocido en el país y está haciendo un trabajo de hacerse muy conocido, no obstante ya tiene un apoyo obviamente de los medios de comunicación y de los sectores financieros, económicos de la derecha ecuatoriana, que es un tipo que tiene una figura medio rara, es un empresario millonario muy rico, era desconocido hasta entonces, que tiene una formación militar, o sea, supuestamente él ha sido de la Legión extranjera, entonces él viene como un Rambo a salvar al país de un estado de narcotráfico total, absoluto, donde es un hombre que supuestamente entiende de guerra, entiende de armas, entonces va a ser un estado muy represivo al combate al narcotráfico en el Ecuador, y a su vez entiende de economía porque es un empresario muy exitoso, es hijo en realidad de un empresario exitoso en el Ecuador, y que en este momento puede surgir como un salvador de la patria. Quieren mezclarlo algo como un poco en la imagen de Nayib Bukele, inclusive su apariencia física y todo. Y yo sí creo que es un candidato que puede ser muy peligroso para el país, o sea, en el sentido peligroso porque puede ganar las elecciones, sería nefasto. Y yo creo que las izquierdas tienen una responsabilidad con el Ecuador, con el pueblo ecuatoriano que ha depositado la confianza en ellos. En este momento bajar las armas, poner a un lado sus profundas diferencias porque las tienen y ambos lados tienen razón o tienen sus razones de no querer sentarse a la mesa. Y yo creo que hay una responsabilidad tanto por parte del movimiento indígena como de la Revolución Ciudadana. Tienen la obligación frente a un país que vive una crisis terrible para sentarse en la mesa, llegar a un acuerdo mínimo para que surja un proceso electoral de unidad, de un gran frente para ganar esa elección. Yo no correría el riesgo, yo creo que hay una responsabilidad demasiado grande con el país que se sobrepone a la posibilidad de ganar la elección. Claro que el correísmo viene muy fuerte en esta elección porque ganó las localidades, entonces claro, tú tienes el control de la localidad, obviamente tu capacidad de operación territorial y movilización gana exponencialmente. No obstante, también debemos entender que pese a que si Correa probablemente se lanzara presidente de la República, ganaría en primera vuelta muerto de la risa, no va a ser Correa el candidato. La Revolución Ciudadana no ha conseguido consolidar un candidato que realmente tenga la capacidad de movilización. Yo creo que se puede cometer ahí la misma acción
probablemente lo hagan, ¿no? Como fue la decisión de haber lanzado a Andrés Arauz, que era una persona totalmente desconocida, inclusive para la Revolución Ciudadana, como candidato, y eso obviamente te retrasa un poco la capacidad de hacer conocido un candidato y a su vez convencer a la gente y que voten por él, ¿no? Recordemos un fenómeno, a mí me gusta hacer comparaciones, eso nos ayuda a elucidar pese a las amplias diferencias que existen sociales, económicas, históricas, culturales entre los países de América Latina. No obstante, un trabajo comparado sería interesante hacerlo. En el caso de Brasil, cuando el presidente Lula fue detenido, se lanza a Fernando Haddad, que en ese entonces había sido alcalde de São Paulo, no logró una reelección, le fue muy mal en su reelección. El presidente Lula, él había sido ministro de Educación, fue un super ministro de Educación en Brasil, y él fue lanzado candidato presidencial. Faltando pocos meses para la elección, Fernando Haddad era una persona absolutamente desconocida para gran parte del país. Entonces, en tan poco tiempo, Fernando Haddad, el esfuerzo de hacerlo conocido, más los problemas de la persecución en relación al presidente Lula, hicieron con que obviamente Bolsonaro, y algunos errores también de campaña comunicacionales, políticos, pero hicieron con que Bolsonaro también pudiera ganar esa elección y él arrasa en la segunda vuelta con casi 10 puntos de diferencia, si no me engaño. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Tenemos 3 meses. Lanzar un candidato o candidata que no sea conocida por la población se hace muy difícil en un proceso electoral. La derecha hizo eso con el candidato que acaba de lanzar, que es una mezcla ahí, muy caricata, es interesante su figura para entenderlo, pese a que sea nefasto, pero tendrá obviamente el apoyo masivo de los medios de comunicación. O sea, él se lanza candidato, al día siguiente él ya está dando entrevistas a los medios internacionales, transformándose y posicionándose como la gran esperanza de salvar y rescatar al país de todo eso, impidiendo que la izquierda pueda llegar, ¿no? Entonces, ahora en este momento, la unidad es fundamental. Eso, así como cité el ejemplo de Brasil, del presidente Lula en esta elección, su vicepresidente, Geraldo Alckmin, disputó elección contra el Partido de los Trabajadores. Su vicepresidente fue una de las piezas fundamentales del ataque que el PT, la presidenta Dilma, sufrieron para ser destituida, cuando ella fue destituida en el golpe de Estado parlamentario que sufrió en 2016. Entonces, pero sin Geraldo Alckmin hubiera sido imposible que el presidente Lula hubiera llegado a la presidencia de la República. Y no solo eso, él se juntó con toda la izquierda de Brasil, todas las izquierdas de Brasil, pese a tener algunos sectores muchas diferencias con el presidente Lula, indiscutiblemente lo apoyaron, porque al otro lado estaba Bolsonaro, que es la representación de este candidato aquí que va a tener el Ecuador de derecha. Entonces, que es un hombre violento, que cree en la violencia y que cree que la violencia es probablemente el único mecanismo para solventar al país de los problemas que tiene ahora. Entonces, en Brasil el presidente Lula se juntó con la centro-derecha, se juntó con todas las izquierdas y crearon un gran frente. El presidente Petro en Colombia hizo exactamente lo mismo. El presidente Petro trabajó desde el comienzo de su candidatura con los sectores de derecha. Su jefe de campaña era un senador que había sido presidente del partido de Uribe. Fue el presidente del Congreso de Uribe. Tuvo como presidente del Congreso en prácticamente su primer año de mandato un hombre que viene del santismo, que era la mano derecha del presidente Santos, que también es de la derecha rancia colombiana, pero también se sentó con los sectores sociales que podrían tener algún tipo de diferencia y se llegó a un gran acuerdo llamado el Pacto Histórico y que en una segunda vuelta, imagínense, el Partido Conservador y Liberal, alguna fuerza del Partido Conservador y Liberal lo apoyaron al presidente Petro en un llamado Frente Amplio, ¿no? que incluía esas fuerzas de derecha. En Perú también. En Perú tenemos a Verónica Mendoza y su movimiento lo apoyó al presidente Castillo. También sectores de la APRA, sectores de la centro derecha, antifujimoristas, lo apoyaron el presidente Castillo. Mira Chile, tenemos muchos ejemplos en casi todos los países. Mira Argentina, la reconciliación del presidente Alberto Fernández con Cristina en pro de un proyecto nacional de impedir que esa derecha que había destruido Argentina volviera a la presidencia de la República. Entonces yo creo que hay una responsabilidad intrínseca de los sectores de izquierda, de todos los sectores de izquierda, porque nadie es santo. Nadie es inmaculado, todos han cometido errores, todos han tenido fallas, todos han tenido desvíos morales, éticos, ineficiencias, lo que tú quieras, todos. Nadie es perfecto, ningún movimiento político es absolutamente inalcanzable en el sentido de ser puro, lo que sea. Pero en este momento la situación del Ecuador exige que todas las organizaciones sociales que representan los sectores populares
se sienten a la mesa a un gran frente nacional. Eso es indispensable. ¿Por qué? Porque no se puede correr el riesgo de perder una elección. Ya pasó eso. En el Ecuador no se ganó en primera vuelta y ya se sabía que sería muy difícil ganar la segunda vuelta y no se ganó la segunda vuelta. Entonces, ¿para qué correr ese riesgo nuevamente? Claro, Lasso ya venía a ser presidente, ya era muy conocido, la derecha no tiene candidatos tan conocidos, el principal candidato de ellos ahora es una figura desconocida, no obstante que tiene un poder económico tremendo, inigualable, con apoyo del empresariado y de la derecha ecuatoriana y al mismo tiempo el apoyo obviamente de los medios de comunicación y la prensa internacional. Es un candidato nuevo, es un empresario que nunca ha participado de política, o sea, es el candidato perfecto para el momento político del país, para lograr convencer sectores, principalmente medios, urbanos, del país que están acechados por la violencia de una manera brutal. Entonces, claro, un hombre que entiende de armas, entiende de guerra, al mismo tiempo es un empresario exitoso y que es incólume en el sentido de que nunca ha tenido ningún problema de corrupción ni nada, pese a que su papá y la familia, digamos, de alguna manera, y las empresas han estado envueltas, denunciadas en el caso Odebrecht en el Ecuador, que también fue el proceso de persecución a la Revolución Ciudadana en ese entonces. En este momento él es un candidato prácticamente que no tendría cosas negativas, digamos, no se podría posicionar y trabajar muy fácilmente. Entonces, ¿para qué correr el riesgo? Entonces, ese es el gran desafío. No obstante, es público y notorio las grandes y profundas diferencias que tienen las dos principales fuerzas políticas de izquierda del Ecuador, que son la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena ecuatoriano, que tiene mucha fuerza en algunos sectores del país, no obstante, solos no tienen una capacidad de disputar una elección presidencial. Recordemos que Yacu Pérez, que era el candidato de ese movimiento, logró casi pasar a segunda vuelta. Es más, no llega a segunda vuelta porque le roban la segunda vuelta, porque él debería haber pasado a segunda vuelta. Hubo una operación en Guayaquil, en Guayas, donde le quitaron los votos suficientes para que llegara a segunda vuelta y lo hubiera disputado contra Andrés Arauz. Entonces, el movimiento indígena logró un casi segundo lugar en la elección, el movimiento indígena, pero claro, dialogando y conectando a través de Yacu Pérez con los sectores urbanos, los sectores inclusive de lejos, distantes ideológicamente o que tengan apoyo el movimiento indígena. Entonces, si ha tenido esa fuerza, imagínate la capacidad que tuvieran las izquierdas electorales, pese a sus diferencias, si trabajaran unidas para lograr esta elección. Yo creo que sería un error e inaceptable que las izquierdas no pudieran llegar a un consenso, a un acuerdo, pese a sus diferencias. Yo he sido un gran crítico de Pachacutic, un gran crítico de la CONAI, la actuación de sus líderes, lo he hecho público, porque yo creo que han sido inconsistentes y han sido de alguna manera incoherentes en su actuar. No obstante, cuando las papas queman en el país, ellos son los primeros a salir a la calle y de alguna manera han puesto el pecho a las balas también con los paros nacionales. Y el paro del 2019 fue el estallido de todo el continente latinoamericano, recordemos eso. Pasó en Perú, pasó en Chile, pasó en Colombia, pasó en Brasil. Entonces, es el momento de sentar por el bien del Ecuador, por el bien de los sectores populares, a trabajar en unidad para impedir que llegue un fascista empresario de la derecha que está preocupado con otras cosas, ¿no? De verdad es muy, muy interesante lo que tú me contaste, Mario, porque son esos aspectos que yo personalmente no he considerado, especialmente sobre este nuevo candidato de la derecha. Porque yo iba a decir que en la panorama política de Ecuador, realmente las únicas dos fuerzas establecidas que tienen bases fuertes, partidos fuertes y también realmente tienen una visión alternativa a la política es la Revolución Ciudadana y Pachacutic, que estos. Pero porque la fuerza del Partido Social Cristiano igual fue dañada o casi destruida en las elecciones herida de seccionales. No ha muerto, pero ha sido herida de muerte. Herida así muy seria. Pero es muy interesante lo que tú me contaste, pues, que siempre hay que tener cuidado y siempre hay que considerar la posibilidad de esta llegada inesperada de una derecha autoritaria desde el desconocido, pues, Absolutamente. Entonces, tenemos que estar vigilando esta situación y como tú dices, la importancia de la unidad popular entre las fuerzas de izquierda para frenar un gobierno autoritario de la derecha. Mira, sería el Ecuador
continuaría siendo el único país en este momento en América Latina que todas las fuerzas populares de izquierda no trabajan unidas. Y no tiene sentido en este momento de tragedia que el país vive correr el riesgo de repente llegar a una segunda vuelta y perder la elección para un hombre con las características y la derecha y la violencia de la derecha, como sabemos que enfrentan los problemas en el país. Y miren lo que han hecho con el país, ¿no? Desde Lenín Moreno, o sea, el retroceso económico, social, la violencia. ¿Para qué correr ese riesgo? O sea, no tiene sentido, no hay explicación al respecto. Entonces, es fundamental que las izquierdas, que todas ellas se sienten a la mesa, porque nadie en ningún momento de la historia política, en ningún país, está sujeto a creer que es dueño de la verdad o que tiene casi que la misión única no, o sea, nosotros tenemos la obligación con el país, nosotros que digo, todos aquellos que creemos en el poder popular, en unirnos, en trabajar, en articular, pese a las profundas diferencias que existen, para sentarse a la mesa, para poder crear un consenso mínimo que permita ganar una elección presidencial y ahí permitir reconstruir el Ecuador. O sea, la situación del Ecuador es terrible. No hay una sola variable de nada. No existe. El país no existe más. No existe Estado en el Ecuador. Entonces, y no va a ser una fuerza política sola que tampoco va a tener la mayoría en el Congreso, en el Parlamento ecuatoriano, perdón, en la Asamblea Nacional, que va a conseguir gobernar. Entonces, ¿por qué no hacemos un gran frente donde exista una agenda mínima, programática, que permita que pese a las profundas diferencias que podamos tener o problemas históricos o venganzas que se quieran hacer, porque la situación es muy tensa realmente, pero que imagínate superar eso y llegar a un acuerdo programático mínimo y que se permita tener un parlamento con una mayoría absoluta que represente a los sectores populares y a su vez un gobierno que represente también esos sectores populares para acelerar el proceso de reconstrucción del país. O sea, no tiene sentido no buscar eso. Yo creo que hay una responsabilidad y deberían actuar siguiendo los ejemplos de los países hermanos, inclusive. Recordemos cuando hubo el golpe de Estado del presidente Evo Morales en Bolivia, hubo sectores también, organizaciones obreros campesinos que de alguna manera en ese entonces le habían retirado el apoyo del presidente Evo Morales, ¿no? Y después cuando vuelve el presidente, el candidato en ese entonces, Luis Arce, hace una campaña fabulosa. El país entendió, inclusive sectores de centro derecha, decían, no, nosotros no podemos continuar con este fascismo y con esta destrucción de lo que se ha hecho en Bolivia. Puedo tener diferencias con el movimiento indígena, con el gobierno del presidente Evo Morales, no obstante, no vivíamos en ese caos que vivíamos antes. Entonces, yo apoyo, hubo una unidad y se ganó, y se hubo una muy buena elección. Inclusive esos sectores de izquierda que en algún momento se fraccionaron, volvieron en unidad pese a sus profundas diferencias, y las hay en Bolivia, las hay en Brasil, las hay en todos los lugares, pero para enfrentar un enemigo común, porque es realmente el fascismo, es un enemigo. No es así, tenemos una diferencia. O sea, el exterminio del otro no puede ser tolerado en nuestra sociedad. Y el fascismo del cual este señor representa es porque alguien que fue de la legión extranjera, o sea, tú ya te imaginas lo que es un grupo mercenario oficializado europeo que lo que hace es ir a África o ir a Asia y asesinar y no ser juzgado, no estar dentro de un marco legal de la Unión Europea, así como existe la Legión Española y todo lo demás. Entonces son grupos mercenarios oficializados, financiados por el Estado, que a su vez actúan en los países que estamos en vía de desarrollo, que estamos buscando emanciparnos, y nos masacran, porque es eso lo que ellos hacen. Entonces, alguien que participó de eso, ¿qué es? Entonces sabemos de lo que va. Entonces, las fuerzas de izquierda deben enfrentar eso, lo que está por venir, que es terrible para el país. Es terrible para el país. Deben enfrentarlo ¿cómo? En unidad, pese a sus diferencias. Definitivamente, amable. Gracias, compañero, hoy por esta gran explicación y también realmente para revelar la situación como es en Ecuador. Esperamos hablar más contigo ya más cerca a las elecciones. No, Denis, por favor, gracias. Un gran saludo a ti, a todas y a todos que nos ven. Es siempre un gusto estar contigo. Espero verte pronto, físicamente, poder darte un abrazo y continuar hablando de nuestra América Latina y Caribe, que son una región que aún busca su segunda independencia. Así es, compañero.